Ángel Gabilondo, candidato del PSOE al gobierno de la Comunidad de Madrid. Buenos días. Buenos días. Hagamos una valoración de la decisión judicial sobre anular la candidatura de Toni Cantó. Bueno, yo creo que es una decisión judicial, exactamente. Y por tanto es una resolución que tiene que ver con que dos personas inelegibles, que a la vez no pueden elegir, por tanto es una decisión que tiene que ver con las reglas de la democracia, con el juego limpio de la democracia, y por tanto yo lo único que puedo decir es que me parece razonable que si no reúnen las condiciones para ser elegidos ni para elegir, pues no estén en las listas. ¿Qué les contesta a los que dicen que el PSOE lo que no puede ganar en las urnas lo intenta ganar en los juzgados? Pero no, sería bonito recuperar el debate que el propio Partido Popular hizo sobre la pertinencia o no de que estuvieran en las listas, que también ahí había un debate, ¿no? Pero yo no quiero entrar en este asunto, este es un asunto del Partido Popular. Lo que a mí sí me parece que defender el cumplimiento de la legalidad democráticamente y que lo haga además un juez no es nunca impedir el buen juego democrático. Se lo voy a preguntar directamente. ¿Miente Ayuso con los datos del COVID? Yo no hablo en términos de mentir. Lo que sí puedo decir es que los datos del COVID que se reciben en la comunidad, bueno, los que tienen la comunidad los traslada al Ministerio, el Ministerio los publica, pero sí es cierto que al cabo de unos días, 7 o 14, se actualizan. Y los datos dados el primer día pues no suelen coincidir con la actualización que se hace después. Y por tanto ahí hay un desfase que produce unos resultados que ya cada uno los calificará como sea. Pero de luego es cierto que los datos que se dan en el día luego son actualizados por la propia comunidad. Se hace un poco de arquitectura, ingeniería con los números, me está diciendo. Pues sí, yo no quiero juzgar intenciones. Lo que sí quiero es que se sepa que es así. Y ya está. Lo veíamos esta mañana, ha dicho usted que el riesgo de morir en la Comunidad de Madrid es un 54% más alto que el en el resto de España. Explíqueme. Bueno, este es un dato oficial del Ministerio de Sanidad. Y lo que ha hecho es estudiar todos los parámetros que tienen que ver con ingresos en UCI, muertes en residencias, índices acumulados, etcétera, y el resultado es que, desde luego, las posibilidades de haber fallecido en Madrid son un 54% más elevadas que en cualquier otro lugar, y de ahí se deduce que este es el riesgo, estamos hablando del riesgo, y no se trata de alarmar, es un dato oficial del Ministerio de Sanidad. Estadístico. ¿Puede la presidenta ofrecer la vacunación con AstraZeneca a personas menores de 60 años cuando en la interterritorial se ha decidido que se vacunará a los mayores de 60, entre 60 y 69? Yo creo que lo que hay que hacer es cumplir la estrategia nacional, que es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es el que establece una estrategia. Y además esa estrategia también está unificada por la coordinación de la Unión Europea. Y lo que hay que hacer es moverse en ese ámbito. Muy especialmente si hacemos ostentación con razón, ¿no?, de patriotismo, de amor a España, de que queremos un país articulado. Bueno, pues cuando hacemos una estrategia nacional lo que yo creo que tenemos que hacer es seguirla todos, ¿no? Y yo no estoy diciendo ahora exactamente que se deduce en cada caso lo que ha de hacerse. Lo único que sí digo, y digo a la señora Ayuso, candidata Ayuso, que lo que ha de hacer es pues seguir la estrategia nacional. Le quería preguntar también por su estrategia de dirigirse directamente al votante de Ciudadanos. En el último CIS vimos que las personas que en las anteriores elecciones en la Comunidad de Madrid habían votado a Ciudadanos, el 48,5% decían que en estas elecciones votarían al Partido Popular y solo un 5,2% decía que iba a votar al PSOE. Es cierto que había aproximadamente un 30% que aún no tenían decidido si iban a ir a votar y a quién iba a votar. ¿Cómo va a conseguir que ese votante indeciso de Ciudadanos vote al Partido Socialista? Yo me dirijo a todos los votantes. Sí, pero le hemos visto dirigirse especialmente al votante de Ciudadanos. No voy a dejar de responderle a su pregunta, por supuesto, llena de sentido. Pero sí quiero decir que yo no solo me dirijo a todos los votantes, sino que me dirijo para que voten, con independencia de sus convicciones, cada uno la que tenga según sus propias convicciones. Eso es lo que me estoy dirigiendo. Y lo que me estoy dirigiendo es también a aquellos que fortalecieron un gobierno que para mi gusto ha sido fallido, estéril, después de 2 años sin presupuestos nuevos, sin legislación desarrollada, sin reformar, transformar o regenerarla y sin recibir tampoco los
fondos europeos porque no se han hecho proyectos definidos. Entonces yo le llamo gobierno fallido. Y lo que me parece llamativo es que haya una propuesta de continuar, yo digo, incidir y persistir en las andadas, que es volver a hacer un gobierno, que es un gobierno apoyando al Partido Popular en la dirección de un Vox cada vez más incorporado al propio Partido Popular. Entonces yo me dirijo a los votantes, yo no les tengo que decir a los dirigentes políticos lo que han de hacer, pero sí a los votantes. Y digo que entiendo que no es lo mejor para Madrid ni para España apoyar un gobierno que tiene en su corazón, primero, una experiencia fallida y, en segundo lugar, que tiene en su corazón la ultraderecha. Ciudadanos, el votante de Ciudadanos, ¿cómo va a conseguir que el votante de Ciudadanos vote al Partido Socialista? Pues ellos tendrán que ver lo que prefieren hacer. Yo simplemente les estoy diciendo que tienen que elegir también si prefieren una opción vinculada a la ultraderecha o una opción como la que yo propongo, al menos, es una opción progresista, centrada, que con las dos manos abiertas en las dos direcciones huye de todo extremismo y lo que quiere es abordar los problemas de los ciudadanos, que son la vacunación, la lucha contra el virus, la resolución y, de luego, de los problemas económicos, ¿no? Abordar directamente los problemas económicos y socioeconómicos y la reconstrucción social sin dejar a nadie atrás, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer y yo lo que pido es que en vez de plantear los problemas en otros ámbitos, nos centremos en eso y lo hagamos con la moderación. Si a alguno esto le interesa, esta es nuestra propuesta. Yo no estoy obligando a nadie que la prefiera. Está claro. Le hemos escuchado decir sobre pactos postelectorales, con Iglesias no. Sí. Mi pregunta es, ¿con qué Iglesias sí? ¿O con Isa Serra sería así? Bueno, yo lo que sí he dicho claramente, lo primero que he dicho, en los 5 puntos que entiendo que son prioritarios en este momento, el primero es que no queremos extremismos. Yo no quiero extremismos, pero no solo yo creo que la mayoría del país... ¿Iglesias es extremista? Yo no quiero extremismos y lo que quiero es exactamente que no se planteen las cosas en los términos en que Iglesias los ha planteado, ya que se refiere usted a él. Yo no quiero unas elecciones planteadas en términos de marxismo frente a fascismo. No, yo he dicho de qué nos tenemos que ocupar y, por tanto, el Iglesias al del que yo me alejo en este punto es el que plantea las cosas en esos términos. Nosotros hemos trabajado bien con Unidas Podemos en muchos asuntos en la Asamblea, en asuntos que tienen que ver con políticas sociales, que tienen que ver con políticas públicas, con una visión determinada de la economía. No hemos tenido problemas para trabajar juntos, pero yo dije... Y además empezó la campaña diciendo que buscaba que Ayuso, no que buscaba, sino que pensaba que acabaría en la cárcel, y a mí no me gusta plantear las cosas así. Entonces yo dije, yo con Iglesias, no, pero sobre todo dije algo que se ha subrayado menos, es con qué dije sí. Y dije sí a un gobierno progresista de transformación centrado. Y esto es lo que insisto. Y dije una serie de puntos sobre qué es lo que quería. ¿Qué contiene el concepto de libertad que esgrime Ayuso? Bueno, la libertad, de luego, no puede ser una desconsideración para con los demás y pensar simplemente en uno mismo. Y la libertad no puede ser la libertad de contagiar, la libertad de contaminar, la libertad un poco del descuido respecto de las condiciones de vida de los otros, la libertad que es el olvido de lo común, la libertad que es simplemente mi satisfacción individual. Y de luego no puede ser la libertad tampoco para la apropiación indebida, no puede ser la libertad pues para también hacer estos transfugismos que se hacen. Es que la libertad no es simplemente el hacer cada uno. Yo lo voy a decir, si me permite, del modo más abstracto que sé, que quizás es el más concreto, que es la libertad no es hacer cada uno lo que le da la gana. La libertad es hacer cada uno lo que debe. Y si mandamos el mensaje social de que la libertad consiste en que hay una... Antes se decía libertinaje, ¿no? Hace años, no sé si eso se ha acabado. Pero por eso yo no estoy de acuerdo con la libertad de contagiar, la libertad, sino estoy a favor de la libertad de estar vacunado. Mire por dónde, porque yo creo lo que hay que hacer es estar vacunado. Si defendemos la libertad, lo que tenemos que hacer es vacunar y vacunar y vacunar. ¿Le ha tocado vacunarse ya? No.
¿Le toca en breve? Tampoco lo sé, porque una de las cosas que falta es un plan estratégico ordenado y que desde luego sea operativo y que nos indique claramente lo que ocurre, porque desde luego se están vacunando los de 80, algunos de 60, yo ando por ahí en medio y por ahora no he sido llamado a este asunto, pero... ¿Cree que el plan estratégico de vacunación no está siendo correcto? Es nacional, ¿eh? Sí, yo hablo del plan estratégico de la Comunidad de Madrid, no me parece adecuado, sinceramente. Pero la Comunidad de Madrid no está siguiendo el plan estratégico que marca el Gobierno. Pues mire, en la organización específica de la vacunación no, porque ellos se hace un plan determinado. Entonces, por ejemplo, el hecho de que se esté vacunando en principio centralizadamente me pareció un error. Ahora se ha ampliado, ¿no? En vez de hacer solo en grandes instalaciones, también en hospitales. Me parece más acertado. Pero yo nosotros defendemos que se vacunen en los centros de salud, que es lo que tiene proximidad, eficiencia y tiene además conocimiento de las personas. Yo creo que es un error no vacunar en los centros de salud. Y lo he pedido. Sé que se ha empezado a hacer y me parece bien. Pero creo que ha sido un error de planteamiento y ese es un planteamiento de la Comunidad de Madrid. Le quiero hacer una última pregunta. Estábamos hablando hace un momento que el éxito quizá de Ayuso es ese poner encima de la mesa ese vivir a la madrileña, ¿no? Hablan de nacionalismo madrileño, ¿no? Que se ha inspirado, decía Enric Juliana, en el nacionalismo catalán. Y a usted le he leído que le parece peligroso. Explíqueme por qué. Bueno, yo creo que hay otros Madrides. Otro Madrid. Yo conozco otro Madrid, que es un Madrid también de la creatividad, laborioso, que tiene una gran capacidad de innovación, que tiene también una capacidad de creación y diversión, que tiene una gran capacidad también de emprender iniciativas del conocimiento, de la investigación, del saber, de la modernidad. Y ese Madrid no es un Madrid simplemente que aquí se está preconizando. Y yo me dirijo a ese Madrid. A mí me importa ese Madrid. Hagamos las cosas por Madrid, pero por ese Madrid que también existe. ¿O solo es el Madrid al que se refiere la señora Ayuso? ¿A qué Madrid se refiere la señora Ayuso? Eso es muy interesante. Pues a veces se refiere a un Madrid muy definido, muy determinado, a quien las cosas les van bien, mientras en esta comunidad hay un 20% de personas que están en situación de necesidad, donde aquí hay mucha desigualdad, donde aquí hay personas que viven una vida muy difícil en Madrid, muy difícil, y de las que hay que hablar más. Aquí hay pobreza en Madrid, el Madrid del PIB extraordinario. Y yo creo que ese Madrid también existe. No son 4 calles. Y además hay una comunidad con 179 municipios, que a veces pensamos que Madrid son 4 calles de Madrid, donde se toman cosas, y a mí me parece muy bien que se tomen, ¿eh? No tengo nada que objetar, pero hablemos de este Madrid también diverso, desigual, y un Madrid que está también a veces solo con respecto al gobierno. Vamos con más preguntas. Igor. ¿Qué tal, señor Gabilondo? Buenos días. Mire, quería mostrarle las palabras de Isabel Díaz Ayuso tras su compromiso de no subir los impuestos en caso de que gane. Vamos a escuchar. No sé si es oso, ¿no?, como dice él, pero sí creo que es mentiroso. Y eso es para mí lo grave. Y lo es porque el tricandidato de Sánchez hace tan solo 2 meses ya estaba firmando con Más Madrid una subida indiscriminada de impuestos para todos los madrileños, una subida de más de 3.600 millones de euros en todos los impuestos madrileños, autonómicos, y por tanto es evidente que esa subida de impuestos está detrás de este proyecto, por mucho que diga ahora que no. Se lo pregunto, ¿subirá los impuestos o no? No, yo creía que me iba a preguntar que qué me parecía lo de mentiroso. Pero yo Puede decirlo también. Pero voy a decir las 2 cosas. Mire, no vamos a tocar los impuestos. No va a pagar los madrileños ni un euro más. Es un gobierno excepcional para 2 años. Igual hay 14 meses operativos. Luego habrá que pensar, ya empezaremos otra vez con una nueva campaña. Ha hecho un esfuerzo muy grande la población. Están muchos en situación de necesidad. Hay recursos en Madrid. En estas circunstancias, en esta situación, no vamos a tocar los impuestos. Entonces, ¿por qué hace 2 meses presentaron esa enmienda en la que sí se proponía una subida? Porque hace 2 meses no había convocado la señora Ayuso unas elecciones que todavía no ha explicado por qué lo hizo, aunque yo tengo mis teorías. Pero ahí no le pueden acusar de electoralismo, decir, oye, si no había elecciones íbamos a subirlos, pero ahora que hay, pues no. No, lo que se nos puede decir es lo siguiente.
Si no había elecciones, estamos en un plan de proyección que creo que en toda Europa y en España hay que hacer una reflexión seria sobre el sistema impositivo y, desde luego, vinculado a una modernidad del sistema impositivo, pero en este momento, en estas circunstancias, no vamos a subir. Y usted me ha preguntado, además esto es muy interesante, porque usted me ha preguntado, ¿miente la señora Ayuso? Y yo me he cuidado de hacer una calificación sobre ella. Ella se ve que no tiene ese problema, pero yo le pido que no insulte a nadie. No solo que no me insulte a mí, sino que no insulte a nadie. Yo creo que es mejor para todos que procedamos presentando nuestros argumentos. Mis argumentos es mi palabra pública, en una televisión pública, que no vamos a tocar los impuestos. En estas circunstancias, para un gobierno excepcional de 2 años, tenemos otras prioridades que resolver problemas ciudadanos. Y tenemos recursos, y vamos a tener más recursos. Y si hacemos las cosas bien, tendremos más recursos europeos para hacer un programa que tiene que ser un programa definido de acción para este año y medio o 2 años. No vamos a sacar un programa de 80 páginas, que lo tenemos, ¿no?, para poder aplicarlo en 1 año y medio. Medidas inmediatas, nada más llegar al gobierno para resolver problemas ciudadanos. Me sigue quedando la duda de por qué ese cambio con respecto a las enmiendas de hace 2 meses. O sea, lo que ha cambiado es que han convocado unas elecciones. Lo que ha cambiado es que hay un tiempo definido para operar y una urgencia para operar. Y que eso exige tomar medidas. Si abrimos ese proceso del debate sobre los impuestos, esto sabe que lleva 1 año y medio. Podemos dedicarnos a eso el año y medio una vez que hemos llegado, a hacer un debate sobre los impuestos. Pero yo creo que es más operativo que hagamos la resolución de los problemas. Y además que evitemos alguna cosa, que evitemos un gobierno como en el que la ultraderecha esté dentro. Tenemos unos objetivos distintos y yo no dejo de pensar lo que pienso. Lo que sí digo es que tenemos que hacer. Hemos venido a hacer y lo que tenemos que hacer en este momento no pasa por eso. Muchas gracias, señor Gabilondo. Vamos con más preguntas a nuestros tertulianos. Enrique. Sí. Muy buenos días, señor Gabilondo. Hay para mí un aspecto cardinal de su propuesta política que es la formulación de las alianzas, ¿no? Sobre todo porque hay en estas elecciones, lo estábamos comentando antes, un claro correlato entre la política general española y estas elecciones. La muestra de ello es que el presidente del gobierno está muy presente en su campaña. Claro, cuando usted dice no quiero un gobierno extremista, refiriéndose a una posible coalición con Unidas Podemos que usted dice que no quiere hacer en Madrid, ¿está de alguna manera usted señalando que el gobierno de España es sí un gobierno extremista? O, dicho de otra manera, o preguntado de otra manera, usted está pidiendo de alguna manera implícita a Pedro Sánchez que en el futuro modifique la actual coalición de gobierno en España? Porque no es conveniente, porque si no es conveniente en Madrid, posiblemente tampoco sea conveniente para el resto de España. Yo lo que estoy señalando es, hablando de Madrid, específicamente de Madrid, en el planteamiento que se ha hecho para Madrid, y yo creo que el planteamiento que se está haciendo del Gobierno de España es un planteamiento hecho por el presidente del Gobierno en relación con políticas sociales, políticas públicas, políticas económicas, que no están planteadas desde un extremismo. Que más bien lo que hay ahí es una tensión, como se sabe, y en esa tensión pues algunos tiran en una dirección y otros en otra y se ha logrado esa estabilidad. Pero yo no estoy hablando del Gobierno de Madrid, yo no he venido aquí ni a remedar el Gobierno de Madrid, ni a contradecir el Gobierno de Madrid, ni a desprestigiar a ningún candidato, ni a ninguna opción. Vengo aquí a decir qué es lo que me parece mejor para Madrid. Y yo no quiero el Gobierno de Colón, lo he dicho, y lo que quiero es otra cosa. Y estamos hablando del Gobierno. Pero por supuesto que acordar, hablar, negociar, consensuar, yo no niego a nadie esos espacios para trabajar. Estoy hablando de la configuración del gobierno y estoy diciendo lo que quiero, pero aquí falta una cosa, un detallito menor. El detallito menor es que hay unas votaciones. Y en esas votaciones habla el pueblo de Madrid. Y el pueblo de Madrid nos va a decir algunas cosas, que es lo que pasó en las generales, porque la diferencia es que en las generales sí habló el pueblo de España, los españoles y españolas, y señalaron un espacio plural, diverso, donde hubo que hacer acuerdos según las mayorías que se pudo procurar. Nosotros
una vez se hagan los resultados de las elecciones, buscaremos también los acuerdos que sean necesarios. Pero si se me pregunta qué prefiero, qué es lo que creo, qué creo que es mejor para Madrid, esa es la respuesta que yo doy. Pero en modo alguno descalifico al señor Iglesias, en modo alguno. Ni digo que en él no haya posibilidades de hacer grandes políticas, pero él tendrá que replantearse las cosas. Ana. Buenos días, señor Gabilondo. Supongo que conoce el escándalo de este fin de semana con respecto al laboratorio Vivotecnia, donde se han producido hechos de una crueldad animal que hemos podido ver todos, imágenes que hemos podido ver todos, y la reacción de varias ONGs y de la propia Consejería de la Comunidad de Madrid, que ha suspendido la actividad en el laboratorio. Me gustaría saber, en el programa del Partido Socialista, ¿qué incluyen con respecto a los derechos de los animales y, concretamente, cuál es su posición y la de su partido sobre la tauromaquia? Bueno, lo primero que le puedo decir es que nuestro programa electoral será presentado estos días, nuestro programa de acción, de gobierno, porque el programa electoral, ya tenemos un programa electoral del Partido Socialista que hicimos para toda la legislatura, y hay un programa donde señalaremos cuáles son las prioridades, ¿no? Nosotros, desde luego, con respecto a la tauromaquia, lo que siempre hemos dicho ha sido una posición de respeto, no hacemos discursos contra la tauromaquia, no lo hacemos así. Tampoco estoy haciendo yo discursos de exaltación, simplemente lo que decimos es respetamos la situación como está, y desde luego lo que sí puedo decir es que estamos en contra del maltrato animal, absolutamente. Bueno, parece incompatible, ¿no?, la tauromaquia con el maltrato animal. Igual le parece a usted incompatible. A mí seguro, pero bueno, me refiero en general. Pero lo que puedo decir es que eso comprenderá y aceptará que es un debate. Es un debate abierto y es un debate que merece también, pues, escuchar los distintos puntos de vista. Siempre. Y ya le digo que nuestro programa electoral, ya que usted me lo pregunta específicamente, no hay nada que vaya en la dirección de cambiar la actual situación respecto a la tauromaquia. Paloma. Hola, ¿qué tal, señor Gabilondo? Buenos días. Quería hacerles una pregunta sobre una encuesta que ha publicado ABC este fin de semana, que hay dos datos interesantes. Uno es que el 10% de los votantes del PSOE parece que se pasan al PP y el 76% respalda la gestión que se ha hecho en la pandemia aquí en Madrid. ¿Qué valoración le merece? ¿Qué ha hecho mal el PSOE para que Ayuso tenga tal respaldo de la ciudadanía y del votante del PSOE? Yo espero que si tiene respaldo no será por lo que hemos hecho nosotros mal, ¿no? Será, supongo, porque ya ha hecho muchas cosas bien, aunque yo no las veo. Y desde luego lo que sí puedo decirle es que nosotros, yo creo que en Madrid, lo he dicho más de una vez, se ha hecho una política de personaje, es decir, de exaltación de un personaje, de creación de un personaje. Y en vez de hablar de los problemas de Madrid, de los que yo me empeñaba en hablar, que por lo visto no era lo más interesante y eso producía alguna cierta esfumación, lo que hemos hablado es de la señora Ayuso, de la candidata Ayuso, permanentemente hablando de la candidata Ayuso, mientras no había presupuestos, mientras no había legislación, mientras no había política, hablábamos de ella, de sus cosas, de lo que había dicho, de lo que había dejado de decir, y como yo normalmente no he entrado en esas cosas, porque sinceramente respeto a cada uno en su lugar, pero no creo que la política sea un juego de personajes, sino de desarrollos políticos efectivos, lo que sí puedo decir es que esto ha hecho crecer el personaje. También supongo que ha habido adhesión y vinculación en torno a ella, porque ha tratado de incorporar a toda la derecha, tratando de aglutinar a Ciudadanos, por eso me refería antes, y a Vox, pero a mí me parece un mal para Madrid eso. Me parece mal incorporar la ultraderecha en el corazón de una opción de gobierno. Sería de las primeras regiones de Europa en la que ultraderecha está en el gobierno. Y eso me parece un mal. Y por eso nosotros decimos no al gobierno de Colón. Bueno, pues no al gobierno de Colón, estamos diciendo no a eso. Nosotros también tenemos que hacer autocrítica, siempre hay que hacerla. Siempre hay que pensar que quizá tenemos que acercarnos cada día más a los problemas de los ciudadanos, aunque es nuestra prioridad. Tenemos que transmitir mejor a los demás cuáles son nuestras prioridades. Tenemos que hacer todo mucho mejor, seguro. Hay que ser autocrítico siempre. Para ser exigente hay que ser exigente con uno mismo. Pero yo digo que la señora Ayuso no ha gobernado bien Madrid. Y además quiero decir que ha hecho de su personaje contenido político. Y a mí esto me parece que no es lo que hay que hacer. Borja, breve. Sí.
Buenos días, señor Gabilondo. Usted ha planteado una campaña más basada en las propuestas y en las políticas que en el showtime y en el running, ¿no? Dicho de otra forma, ha planteado más una campaña de fondo que de forma. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la razón de fondo sustantiva para no tocar la fiscalidad y hacer de ello una propuesta? Porque desde el punto de vista electoral me cuesta pensar que eso vaya a movilizar a un electorado igualitarista como el que tiene su partido. Mire, nuestra historia es lograr y entender que la mejor redistribución en este momento es las políticas públicas, los servicios públicos, la defensa de la sanidad, de la educación, las políticas sociales, la lucha por el empleo. Es en lo que nos tenemos que centrar, el apoyar a los que están en situación difícil, por ejemplo a la hostelería, que no ha recibido ni una ayuda directa del Gobierno de Madrid. Creemos que esa es la prioridad y creemos que hay recursos para hacerlo. Y yo digo que no es el momento para abrir ese debate, que repito, es un debate necesario. Y no estamos haciendo mera estrategia electoral. Estamos haciendo lo que nos parece que es fundamental, que es mandar el mensaje a la ciudadanía de que no va a pagar ni un euro más. No podemos pedirles más esfuerzos. No podemos pedirles más esfuerzos en esta situación de pandemia. ¿Por qué han convocado elecciones en situación de pandemia? ¿Por qué no hacemos esta pregunta directamente? ¿Por qué? ¿A qué obedece la convocatoria de las elecciones? ¿A qué obedece? Es que había un pacto entre Ciudadanos y el PSOE que iban a hacer una moción de censura. No es verdad. Es que no iba bien la relación interna. Ah, bueno, pues que lo digan. ¿Es que era fallida la relación? Pues que lo digan. ¿Es que querían ganar más posición para así incorporar más a Vox y derechizar más el partido? Pues que lo digan. Pero entonces me parece a mí que se han convocado elecciones por intereses partidistas, no por interés general. Y luego lo que digo es que en este momento nosotros, con toda claridad, creemos que es mejor para Madrid no tocar la fiscalidad. Vamos con la pregunta ciudadana. Marina. Buenos días. Una pregunta que le hacen como candidato, como político, pero también como profesor universitario. Nos trasladan lo siguiente. ¿Qué opina, siendo profesor universitario, que el Gobierno no considerase a los docentes universitarios para las vacunas de forma prioritaria, como hace con los profesores de la educación básica? ¿Cuál es su opinión? Bueno, a mí me parece que la pregunta tiene una bondad perversa. Y la bondad perversa es, usted que es profesor, ¿qué le parece que los profesores? Y entonces la respuesta parece que tiene que ser corporativa. Yo no quiero hacer una respuesta corporativa, porque yo creo que hay muchos colectivos que necesitan, desde luego, especial atención. No digo que los profesores no, ahora mismo estoy yo preocupado porque, por ejemplo, los profesores de educación infantil pública pues no están vacunados y están con niños y esto me preocupa mucho, ¿no? Pues a mí me parece bien que a los docentes sean considerados de forma prioritaria, me parece bien, pero no se entienda, perdón, no es que estoy calificando la pregunta, que está llena de sentido, pero que no se entienda que yo estoy haciendo una defensa corporativa de eso, ¿no? Me parece bien que a los profesores en general se les vacune, a los que están en situaciones de riesgo, en conexión con otras personas, pero no lo tomen como una defensa corporativa. Yo opinaría lo mismo si no hubiera sido profesor universitario, eso es lo que quiero decir. Gracias, señor Gabilondo, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos en unos días.